Señor les bendiga, mis queridos hermanos y amigos. Bienvenidos al programa Hawái para Cristo. Hoy es un día especial. ¿Y qué es de especial? Hoy estamos en la casa del Señor. Hemos venido por nuestra voluntad. Nadie nos obligó a venir, porque hemos venido a adorar al Rey y a estar en su presencia, porque tenemos un compromiso muy grande con Él desde hace muchos años que nos comprometimos con Dios. Y aquí estamos, y aquí vamos a estar, y aquí estaremos con la ayuda del Señor hasta que Él nos conceda estar en su presencia, hasta que Él venga, que eso ya no falta mucho. Así es que vamos a estar atentos al mensaje de la palabra del Señor en esta mañana. En su sabiduría, en su inteligencia, Él creó a una criatura celestial. Las criaturas celestiales, los ángeles, los querubines, los serafines, no pueden tener esa comunión con Dios, no pueden tener ese acercamiento a Dios como lo tenemos los seres humanos. Entonces, en su sabiduría, Dios formó al hombre y a la mujer para que el hombre y la mujer tuvieran una relación con Él, para que Dios pudiera hablarles a ellos y ellos, de dentro de su corazón, de dentro de ellos mismos, pudieran comunicarse con Dios y caminar con Dios. No sabemos cuántos años caminó Dios con ellos en el huerto del Edén, pero fueron muchos años o siglos, no hay tiempo para Dios, el tiempo que haya sido. Pero una de las cosas que era importante en esa relación, que nuestro Dios se comprometió tanto con el hombre que le hizo un mundo maravilloso, hermanos, para que él viviera ahí. Ese fue el mundo que Dios nos hizo y todavía es maravilloso y todavía es hermoso, pero no se compara a lo que Dios les hizo a Adán y a Eva. En su sabiduría de Dios y en su amistad con Él, dice que Adán y Eva oían los pasos del Señor cuando Él andaba en el huerto y cuando Él les hablaba. El problema que nace en el corazón del hombre es la semilla implantada por Satanás cuando Él nos dice que nosotros también las podemos, y que nosotros también podemos ser como Dios, y que nosotros podemos hacer lo que nosotros queramos. Y cuando el enemigo le siembra esa semilla a Eva, le hace sentir que realmente ella tiene poder, que ella puede decidir lo que ella quiera. Y aunque Dios nos hizo con un libre albedrío, con una decisión que solamente nosotros podemos dominar, el enemigo no tenía ningún asunto, pero la mujer y el hombre le creyeron a él. Y trajo como desgracia la separación de la vida de Dios con el hombre, y se rompió en esos momentos y Dios los separó. Un pecado, no dos, no tres, uno. Pero Dios quería mostrar su severidad y quería mostrar que todos los que se relacionen con Él, dice San Pablo, tienen que vivir santamente delante de su presencia. Porque nuestra relación con Dios consiste en nuestra fidelidad a Él. Nuestra relación con Dios consiste en nuestro compromiso con Él. Dios quiere personas comprometidas. Dios no quiere personas que hoy sí y mañana no. Dios quiere personas comprometidas. Nunca se logró durante 40 años en el desierto. Y el hombre ansioso de la presencia de Dios, con necesidad en su corazón, se imaginó a Dios
Y en el desierto levantaron un becerro de oro y lo proclamaron: oye Israel, este es Jehová tu Dios, el que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¡Qué traición, hermanos! Dios los llevó hasta el monte Sinaí y les dijo: ustedes van a ser mi especial tesoro. Yo voy a ser un esposo para ustedes. Nadie va a poder contra ustedes. El que se ponga contra ustedes se pone contra mí. Yo los voy a defender. Yo los voy a tratar como la niña de mis ojos. Y nadie podrá tocarlos. Nadie podrá destruirlos. Porque yo los escogí a ustedes. Y en esa boda que estuvo en el monte Sinaí, hermanos, no tardaron ellos mucho tiempo en que traicionaron a Dios. Y así como Eva en el paraíso, que andaba coqueteando con Satanás y andaba platicando con el diablo, de esa misma forma el pueblo de Israel se levanta un becerro de oro para ofender a nuestro Dios que les había hablado. Oiga bien, nunca en la historia de la humanidad el Dios santísimo, el Dios puro, al que nadie puede ver, al que nadie conoce, al que vive en luz resplandeciente que nadie puede ver, bajó a tener un trato con el hombre, porque a Dios le gusta la relación con el hombre cuando el hombre voluntariamente se presta para estar delante de su presencia. Y dice la palabra del Señor que cuando esto sucedió, le dolió a Dios en su corazón. Oiga bien, porque Dios escogió a este pueblo, no porque fuera bueno, no porque fuera especial, no porque fuera el más grande, el más poderoso, el más lindo. No, Dios no lo escogió por eso. Dios no nos escoge por eso, por alguna virtud que nosotros tengamos. Dios nos escoge por su misericordia, y de eso nosotros deberíamos estar muy agradecidos por su amor y su misericordia que tiene para con nosotros, mostrando su poder, su poderío, su majestad, y demostrándonos que Él es Dios todopoderoso. Entonces, la relación entre Dios y el hombre tiene que ser una relación de manera que pueda Dios ejercer en cada uno de nosotros su voluntad. Tardaron 1200 años después de ese acontecimiento en el desierto, después de que ellos rompieron el pacto con Dios. En la noche de bodas traicionaron al Señor, y es por eso que Moisés, llevando las tablas de los decretos, de las condiciones para estar con el esposo y vivir feliz siempre a su lado, Moisés rompe las tablas porque el pueblo había roto el compromiso con Dios, y fue triste y lamentable. Por 40 años ese pueblo no se pudo levantar para ponerse delante de Dios, y Dios en su infinita misericordia manda a su ángel para que su ángel los lleve y los introduzca a la tierra prometida. El ángel, que es llamado Jesús de Nazaret, viene y los guía y los lleva por todo el desierto, esperando que este pueblo cambie y se vuelva a Dios. Pero no lo hizo. Pasaron los años y solamente tuvo que introducirlos en la tierra prometida para que ellos se desviaran y adoraran otros dioses de barro, de fierro, de metal, de papel, de cartón, de madera, dioses que no son dioses, y Dios se enojó con ellos. Ese pueblo que Él compró, ese pueblo que Él llamó, ese pueblo que Él preparó para buenas obras, le falló. 1200 años después, en el mismo día en que Dios se casó con su pueblo en el desierto,
llegó el día de Pentecostés, la fiesta de el trigo, Shavuot, celebración que Dios les había dicho que tenían que hacerlo cada año por sus generaciones. Y el pueblo lo hacía, pero en esta ocasión Jesús ya había venido, había muerto por sus pecados, había cambiado sus corazones y las cosas iban a ser muy distintas desde ese momento. Entonces, en el día de Pentecostés, estando ellos en el templo, de repente vino un estruendo del cielo de un viento fuerte, el cual sembró toda la casa donde estaban sentados. Y dice la palabra del Señor que se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, las cuales asentó en cada uno de ellos como una señal absoluta de la promesa del Señor. He aquí, yo voy a hacer un nuevo pacto con ustedes. Yo voy a hacer un nuevo pacto con ustedes, pero ustedes no se vayan de Jerusalén hasta que sean llenos del Espíritu Santo. Yo voy a escribir las tablas de la ley, yo voy a escribir mis decretos, mis mandamientos, pero ahora no los voy a escribir en piedras, hoy los voy a escribir en sus corazones. ¿Y saben qué, hermanos? El milagro se realizó. Y los hombres empezaron a comunicar con Dios. Y Dios, hermanos, se movía en sus vidas, de manera que dice la palabra del Señor que los inconversos ni se querían juntar con ellos, porque la ley de Dios, sus mandamientos estaban en sus corazones. La presencia de Dios que cantamos, que Dios es poderoso, se movía en el pueblo de Dios. De manera que los milagros y las maravillas se hacían a través, no de Dios, no por manos de Dios, por permiso de Dios, pero por manos de los apóstoles, que donde quiera que llegaban, ponían las manos y los enfermos sanaban. Cuando ellos oraban al Señor, el Señor les contestaba. El lugar donde ellos estaban temblaba, porque la presencia de ese Dios estaba con ellos. Déjenme decirles, mis queridos hermanos, que la iglesia de Jerusalén fue una de las iglesias más poderosas que ha existido, porque dice la palabra del Señor que cuando Pedro caminaba, los enfermos se sanaban. Pedro aprendió la comunión con Dios a través de sus pecados, a través de sus faltas, a través de sus traiciones, a través de sus deficiencias, de su orgullo y de su vanidad. Pedro un día murió para sí. Y cuando esto sucedió, solo caminaba por las calles y los enfermos se sanaban. No era la sombra de Pedro, era el poder de Dios en la vida de Pedro. Pero ya no sucede. Pero se ha perdido todo. Pasaron 130 años, hermanos, en que la iglesia sufriente y la iglesia de Dios se regía por la presencia de Dios. Y aunque el César los había amenazado con matarlos, destruirlos y acabarlos, nunca lo pudo hacer. Porque entre más mataba a cristianos, más se multiplicaban. Pues la palabra de Dios reinaba en sus corazones y la obediencia era visible, que llegó hasta los ojos del malvado emperador Constantino y dijo: esta gente es gente de Dios, esta gente es gente fiel, será un poder en el imperio romano cuando logre seducirlos, cuando logre desnudarlos, cuando logre hacerlos que sean parte de mi imperio. Y la iglesia, después de 300 años de sufrimiento, de persecución, de cárceles, de ser echados a las fieras, de morir quemados en las hogueras, en las calles de Roma, se dio y se entregó a Constantino.
Constantino manipula a la iglesia y se hace, hermanos, un completo desastre de idolatría y un completo desastre en denominaciones, en cultos religiosos que surgieron de todo eso. Pero Dios hoy nos está llamando. Dice la palabra: guarda pues, no sea que olvides el pacto que el Señor vuestro Dios hizo con vosotros. Y cuando Dios nos salvó y nos escogió como al pueblo, hizo un pacto con nosotros. Y nosotros lo hicimos con Él, si usted se acuerda. Cuando Dios habló a nuestros corazones, le dijimos: Señor, te seguiré a donde quiera que tú vayas. Pero muchas veces solo fueron palabras. ¿Por qué? Porque dice: y os hagáis imágenes talladas en forma de cualquier cosa que el Señor tu Dios te ha prohibido. Porque el Señor tu Dios es fuego consumidor, es un Dios celoso. Y aquí voy a ir a sus corazones y a sus vidas y a decirles: ¿a ustedes, varones, les gustaría que sus mujeres anduvieran con otro? Mujeres, ¿a ustedes les gustaría que sus esposos anduvieran con otras mujeres? No es de orden, no es de ética, no es de moral. Pues el hombre traicionó a Dios y por esa causa se necesita que nosotros entendamos esto. Porque lo que quiere este mensaje traernos a su gran alabanza es comprometernos con Dios. Que estemos comprometidos con Dios. Cuando todo su gran alabanza esté comprometido con Dios, los enfermos sanarán, hermanos. Aún los muertos resucitarán, las plagas se detendrán, el poder de Dios liberará a las personas que están endemoniadas, que han cambiado su naturaleza, que han cambiado sus vidas y que hay perversión en ellos. Para Dios no le es difícil hacerlo, porque Dios es poderoso. Pero ¿dónde está esa iglesia que Dios puede confiar en ella? Bueno, Dios nos está llamando esta mañana para que tengamos un compromiso con el Señor. ¿Cómo podemos tener un compromiso verdadero? Un compromiso verdadero puede cambiar nuestras vidas. Jamás en la vida yo me imaginé que yo iba a poder hablar detrás de un púlpito siendo un tartamudo. Jamás en mi vida yo me imaginé que iba a dejar muchas partes predicando el Evangelio del Señor, aún siendo joven. Nunca me imaginé que yo lo hubiera podido hacer. Pero cuando tú te comprometes con Dios, va a suceder un milagro en tu vida, un cambio total en tu vida, de manera que tú vas a poder depender de Dios para todo lo que tú deseas, con el poder del Señor Jesucristo. Dice la Biblia: y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y era rico. Aquí ven las características de este hombre. Era un hombre publicano, trabajaba para el gobierno de Roma, cobrando los impuestos, y eso era detestable. Era rico, quizá por lo que robaba. Pero dice que procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y aquí es donde tú puedes presentarte delante de Dios. Por naturaleza, los hispanos, no todos, somos bajos de estatura. Pero el que sean altos no hace la diferencia. Lo que hace la diferencia es que nosotros queramos ver a Jesús. Pero que lo queramos ver en nuestras vidas, de manera que nosotros podamos
orar por los enfermos, orar por los que están endemoniados, dejar que Dios se mueva en nuestro ambiente, que es lo más importante que hay en nuestras vidas. Pero se necesitan personas comprometidas. Zaqueo era un hombre pequeño, pero a él le interesaba mucho la presencia de Dios. Y luego dice, y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre que era pecador. Esa figura, hermanos, no se nos puede quitar, amén. Somos carne. Esa figura, que las gentes nos vean con ese sentir, decir, ¿quién es fulano y quién es sultano? Pues no es nadie. Es cierto que no somos nadie. El que es en nosotros, Él es el que tiene el poder para guardarnos y defendernos. La gente murmuraba diciendo que había entrado a posar con un hombre que era pecador. Se sabía de antemano que era pecador. Pero dice la palabra del Señor que entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado, a algunos se lo devuelvo cuadruplicado. El cambio se hizo absolutamente instantáneo. Si hay algo que en la vida del hombre le es muy difícil, es dejar la idolatría del dinero. Conozco a personas que son capaces de quemar $100, $200 en la cantina en un cigarro y no darle nada a la iglesia, porque es su naturaleza pecaminosa. Porque la verdad de las cosas, hermanos, es que cuando Dios viene y Dios nos llama, sucede un cambio en nuestras vidas. Un día Dios me llamó, un día Dios me habló, un día Dios me propuso que le sirviera. Y yo le dije, sí, yo te voy a servir. Yo te voy a servir. Cuando lo dije, hermanos, quizás no sabía lo que estaba diciendo, pero el decírselo a Dios me causó un impacto en mi vida para poder lograrlo hacer. Y en mi vida durante años, hermanos, quizá he cometido muchos errores durante mi vida cristiana, pero nunca he olvidado mi compromiso con Dios. Dios quiere gente comprometida con Él. Por eso dice la palabra de Dios que con la iglesia de Jerusalén no muchos se juntaban, no muchos estaban con ellos, porque no querían comprometerse. Comprometerse con Dios, hermanos, requiere muchas cosas para nuestras vidas, pero cuando Dios te llama sucede un milagro muy importante, lo que le sucedió a este hombre llamado Zaqueo. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y ricos, déjame pasar de la otra, que era jefe de los publicanos y ricos, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud. Verso 7, al ver todo, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado, lo devuelvo con el 4 tantos. Y Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dios vino a buscarnos porque nosotros estábamos perdidos. Yo quiero que entendamos esta mañana, hermanos, de ese llamado de Dios que el Señor nuestro Dios tiene. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose en tu casa. Y hermanos,
Dice que él entonces descendió gozoso a prisa y le recibió con gozo. Al ver toda la multitud, murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Pueden murmurar de ti, pero no pueden impedir que te comprometas con Dios. Hay una gran diferencia, hermanos, entre el Dios que el pueblo de Israel levantó en el desierto, que como un becerro lo pusieron y dijeron: este es Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. El hombre se ha puesto, hermanos, ídolos tan grandes y la gente los ha seguido. Los humanos, los seres humanos que se apartaron de Dios, tuvieron que inventar a un Dios. Y Satanás, como el príncipe de las tinieblas, se puso él como un Dios. Y entró en el corazón de Nimrod. Y Nimrod instituyó la gran Babilonia. Y Nimrod, hermanos, instituyó sus dioses, sus agoreros, sus horóscopos y todas las cosas satánicas, los astros y todo lo que a él se le ocurrió para desviar la vista del hombre hacia Satanás. Y hermanos, fueron años de oscuridad, años de dolor, como lo está haciendo en estos momentos. Cuando tú te comprometes, tu compromiso va a ser probado en 3 maneras. Y ahí es donde a muchos no nos gusta el comprometernos. Miren, hermanos, les voy a decir algo. ¿Saben por qué no nos gusta comprometernos a la oración? Porque cuando nosotros intentamos orar, lo primero que sucede es que oímos ruidos. Y eso nunca sucede. Nunca ha sucedido en la vida. Pero desde que me pongo a orar, siento como que alguien está detrás de mí y se oyen ruidos. Y muchas personas se espantan y dicen: no, yo mejor no me comprometo con esto. Y existe esa mentira del diablo, hermanos. Y el diablo se goza en eso, porque conoce nuestro lado débil, que sabe que somos miedosos y que si Él está ahí a estorbarnos, no vamos a progresar, porque Él va a estorbar nuestras vidas de una y de otra manera. No nos queremos comprometer con Dios porque Él nos va a demandar de nosotros. Él va a demandar de nuestras vidas y es mejor de lejecitos. Y el cristianismo que se formó después de los años 300 fue de lejecitos. Y los cultos se levantaron, hermanos, y en estos momentos hay 45,000 cultos diferentes del cristianismo. En la época del Señor solamente había 22, pero hay 45,000 formas de pensar del cristianismo. Los cultos se levantan y son prolíferos. Cultos son aquellas religiones que se levantan y ponen algo como el Dios de ellos. Y cuando ellos ponen ese Dios de ellos, todos los seguidores dicen: tenemos que seguir a estos dioses que nos protegen. Y hermanos, y ellos proclaman a Dios y alaban a Dios y creen en Dios y ensalzan a Dios. Pero cuando tú platicas con ellos, te das cuenta que ellos no tienen nada de Dios, porque sus obras son malas. Los cristianos no tenemos nosotros que mostrar a Dios, que comprobar que Dios está en nosotros. Nuestras vidas hablarán y dirán: otros van a decir, Él es un siervo de Dios, ella es una sierva de Dios. ¿Por qué? Porque yo lo he visto. Pero todo requiere un compromiso completo con Dios, hermanos. Si no, déjeme decirle, solamente estaremos asistiendo físicamente, pero no espiritualmente.
no nos atrevemos a hacer las cosas para con Dios porque nos da miedo hacerlas. Si hay alguna persona que está poseída por un demonio, quieren que vaya el pastor o la pastora para que hagan la liberación. Cuando dice la palabra del Señor que en la iglesia, hermanos, se movía el Espíritu Santo de Dios. Y es el propósito de Dios el que nosotros creamos al Señor. Cuando tú te comprometes, tu compromiso va a ser probado en tres formas. Una, el sufrimiento. Y ahí es donde ya nadie quiere servir a Dios. Ahí sí. Miren, hermanos, los cultos tienen éxito porque dentro del cristianismo hay un culto que se llama el culto de la prosperidad. En ese culto de la prosperidad se le dice a los cristianos que ellos nacieron para ser ricos, que ellos nacieron para que Dios los bendijera, y además Dios los va a bendecir, Dios los va a prosperar y Dios va a hacer grandes cosas con ustedes. Ustedes son dioses, ustedes son grandes, ustedes son lo mejor que hay en el mundo. Y a la gente le encanta oír eso, hermanos. Pero cuando se hable de que Jesús nunca dijo nada de eso, entonces, hermanos, se convierte esto en una vil mentira. Porque Dios nunca vino a poner negocios, Dios nunca vino a manipular a la gente, Dios nunca vino a sacarles el dinero a la gente con la promesa que los iba a bendecir. Uno de los evangelistas más grandes, que tenía más iglesias en el medio oeste, fue el apóstol Pablo. Muchas iglesias tenía, como para andar en 2, 3 aviones, como para andar en un Rolls Royce, como para andar con trajes de los más finos que hay. Pero su ministerio era muy diferente. Se quejaban de él porque él no había conocido a Jesús, no había sido su discípulo presente cuando Jesús vivió. Y le reclamaban que él no era ningún ministro, que él no era ningún apóstol. Y él les reclama y les dice: ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo, yo más. En trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. Ese es el sello, hermanos, de un apóstol, de un siervo de Dios. No es: tengo 2 aviones, 2 Rolls Royce en mi casa, tengo los mejores trajes. Eso no es, hermanos. Eso no es el evangelio del Señor. Eso no es el llamado de Dios. Dios nunca nos mandó a enriquecernos. No podemos abusar de la gracia del Señor al enriquecernos nosotros con los tesoros de Dios. No nos corresponde. Dios nos ha prometido que Él va a estar con nosotros, y eso es suficiente. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en el mar. Esto es, hermanos, las señales de un siervo de Dios. Pero imagínense en nuestros días, los pastores tienen que tener tanto cuidado de cómo habla, porque una mínima palabra, insinuación, hará que la gente se vaya de la iglesia. ¿Por qué? Porque no tienen un llamado de Dios. Yo conozco a una persona, no voy a decir su nombre, conozco también esa denominación, que son muy totalitarios y dicen que ellos son los meros testigos de Dios. Pero cuando yo, hermanos, me pongo a platicar con ellos y les hablo del Dios de la Biblia, no tiene nada que ver con el Dios que ellos creen, porque ellos hicieron su propio becerro de oro para adorarlos, y ahí Dios
no tiene nada que ver. Muchas iglesias se están quedando sin Dios porque lo han echado fuera, porque no lo quieren. Esta mañana oía yo a una persona que negaba el ser cristiano. Decía que ella no se consideraba que era cristiano. Y hermanos, seguro que no lo es. Porque los que son de Cristo llevan las marcas de Cristo en su cuerpo. Sigue diciendo el apóstol Pablo: en camino muchas veces en peligros de ríos, peligro de los ladrones, peligro de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Imagínense ustedes, hermanos, cuando Pablo llegaba a Corintios, las críticas estaban para él. Mientras que Pablo en la cárcel oraba por Corintios: Señor, mira las almas, que se salven, que sean tuyos, que se esfuercen, dales dones. Dios les daba dones, hermanos. Pero cuando él llegaba, hasta lo criticaban porque comía con una hermana. Hasta lo criticaban porque quería que le dieran de comer. Y Pablo decía: yo no vengo a pedir comida. Yo tengo mis manos, yo sé trabajar. Yo sé tener en abundancia, sé no tener. Y hermanos, el ministerio del apóstol Pablo, casi la mitad de su vida fue en la cárcel, ministrándole a las almas. Ese era el sello para poder servir a Dios. Saben que en China, hermanos, para ser predicador de la iglesia en China, se necesita que el predicador lleve su carta de recomendación, que estuvo en las cárceles de China, que fue golpeado, que fue vituperado, que fue ultrajado por la causa de Cristo. Ese es su certificado. ¿Qué diferencia del mundo en que vivimos? Estamos viviendo en un mundo que no tiene compromiso con Dios. Por esa gracia bendita de nuestro Dios, tenemos muchas cosas, poseemos cosas. Nuestro trabajo, nuestro esfuerzo nos ha costado para tener cosas, y no sabemos qué es la bendición de Dios, para ver si podemos reconocer y comprometernos con Él. Dios quiere que seamos un pueblo comprometido. Dios quiere llamarnos a nosotros y decir: somos un pueblo de Dios. Termina el apóstol diciendo: en trabajos y fatigas, en muchos desvelos, en hambre, en sed, con muchos ayunos, con frío, con desnudez. Ese es el compromiso que Dios quiere con nosotros. Cuando venga la prueba, cuando venga la tribulación, y que podamos reaccionar en nuestras vidas, puede que el Señor tenga gracia para con nosotros. Pero de eso no se trata, hermanos. Se trata que su gran alabanza sea una iglesia comprometida con Dios, no con el hombre. Nunca les hemos dado lugar para que nos miren como dioses, nos miren como los grandes. No. Nunca hemos tratado que eso sea. Hemos tratado de lo más posible que ustedes tengan ese compromiso con Dios. Que cada uno de ustedes sea un pastor, que cada uno de ustedes sea un mensajero, que cada uno de ustedes pueda orar por los enfermos, que cada uno de ustedes pueda reprender a los demonios, que cada uno de ustedes puedan tener la unción de Dios en sus vidas. De eso se trata el Evangelio del Señor. Y dice la Biblia, vuelvo a repetirlo, si la gente no se juntaba con ellos por miedo, porque sabían que era gente comprometida con Dios, que nunca le hallaban faltas, que nunca lo calumniaban, que nunca tenían nada que decir de ellos. San Pablo se queja de los falsos hermanos que deben de existir. San Pablo se queja de los judíos que lo azotaban. No es malo quejarse, hermanos, pero él
soportó todo. ¿Saben? Una de las cosas que mi esposa a veces dice que ella es una mujer solitaria. Y la verdad de las cosas es que los pastores parece que somos solitarios porque las cosas que nos pasan, pues no las podemos compartir con ustedes a veces porque son tan severas y tan difíciles a veces que preferimos tener a nosotros mismos. La segunda cosa que vas a soportar por tu entrega a Dios es soportar la soledad. San Pablo tenía muchas almas por las que se preocupaba. Pero hermanos, cuando se necesita ese apoyo, cuando se necesita esa fraternidad, cuando se necesita esa amistad de alguien que venga uno, a veces por la misericordia de Dios, Dios manda a alguien que lo consuela, que le da una palabra, que lo bendice. Y eso es lo que San Pablo le decía a Timoteo. Le decía, procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les ha tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fue librado de la boca del león. La soledad muchas veces va a venir a tu vida, pero aún en la soledad Dios va a estar contigo. Aún en donde no hay nadie, Dios va a estar ahí. Aún así Dios va a bendecirte. Cuando Pablo se encuentra en Filipos en la cárcel, los de Filipos le mandan una ofrenda. San Pablo, al ver la ofrenda que llevaban, la ve tan grande, la ve tan gloriosa, ofrenda agradable, dice, porque de lo que se trataba era de un puñado de pan que le habían dado. Sé tener en abundancia, sé tener en escasez. Todo lo puedo en Cristo, que Él me fortalece. Y es, hermanos, es la exclamación de un siervo de Dios. Soportar la soledad, dice, y el Señor me librará de toda obra mala. Eso es algo que nosotros tenemos que entender. El maligno no podrá venir a nuestras vidas. ¿Saben cuándo viene? Cuando proclamamos al Señor. ¿Saben cuándo viene? Cuando defendemos el nombre del Señor. ¿Saben cuándo viene? Cuando nosotros nos comprometemos con Dios y Él quiere hacer su obra. Pero ¿saben qué? Nunca ha podido y nunca pondrá. Cuando nosotros somos verdaderos siervos del Señor, el enemigo siempre quedará humillado porque el poder está en nuestro Dios. Amén. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Yo lo creo con todo mi corazón. Denle un aplauso al Señor. La tercera cosa, y con esto termino, hay que enfrentar las decepciones. Si algo decepciona a una persona, es la traición. Una ocasión nos encontramos con un pastor aquí en la isla. Y de repente ese pastor se fue de este lugar porque no pudo encontrar apoyo en la congregación y por alguna razón se terminó la iglesia y se quedó él solo y no podía soportar y tuvo que irse de esta isla. Y con lágrimas nos decía, yo quise hacer la obra de Dios, pero aquí es muy difícil. Y estábamos ahí cuando alguien le llamó de sus miembros y le dice, pastor, dice, qué bueno que ya se va, dice. Porque déjeme decirle que nosotros estábamos con usted con la esperanza de que usted levantara la obra y nosotros nos quedáramos con esa obra. Y al pastor casi le da un ataque. No esperaba esa traición. No esperaba esa decepción, hermanos, de aquellas personas que él había puesto todo su interés, toda su confianza en ellos. No esperaba que fuera a suceder algo así en su vida.
La traición es algo que caracteriza, hermanos, la vida de los siervos del Señor. Tú podrás hacer algo por alguna persona y en el momento que tú lo hagas, vas a ser un Dios. Eso dijeron de Pablo y de Bernabé cuando llegaron, hicieron un milagro. Dioses de los cielos han bajado a nosotros. Y les pusieron guirnaldas y los adornaron y los adoraron. Y de repente llegan los judíos, estos son unos farsantes, son unos malvados, unos perversos. Y la gente que los adoraba y los ponía en alto, casi los matan. Porque para la gente cuando tú haces algo, eres como un ángel. Pero cuando te encuentran una falta, no te creen humano, te creen que eres el diablo. Eso es la actitud del ser humano. Por eso el ser humano nunca ha podido tener relación con Dios, porque su egoísmo y su falta de lealtad hacia Él, hermanos, es lo que ha causado la división en todas las áreas de las vidas. Personas que vienen a las iglesias y dicen, esta es mi iglesia favorita, nunca me voy a ir de ella. Le digo, ni digas esa palabra, porque vas a ser el primero en que te vas a ir. Dicho y hecho. Porque no hay lealtad en los seres humanos, no para el hombre, hermanos. Imagínense, ¿yo quién soy? Yo no soy nadie. Yo no les predico mi vida, yo les predico a Cristo. Ustedes sean leales, comprométanse con Dios, Dios los va a ayudar, Dios los va a bendecir. Yo no puedo hacerlo. Yo soy humano solamente. Cuando Dios me habla en estos mensajes, Dios me está hablando a mí. Dios me está diciendo, tú necesitas comprometerte más conmigo. ¿Quieres ver milagros en su gran alabanza? Comprométete. Cuando yo les hablo la palabra, Dios me habló a mí y me dijo, diles esto. Quiero que su gran alabanza se comprometa conmigo. Yo voy a hacer milagros, maravillas en su gran alabanza. Pero ¿cuándo los voy a hacer? Cuando haga una comunión, cuando haga una entrega, cuando haga un compromiso con Dios. Cuando los becerros de oro no sean más grandes para nosotros. Cuando los podamos demoler y derribar y decir que Dios es nuestro Señor. Las decepciones se tienen entre los hermanos. Pablo y Bernabé salieron a predicar el primer viaje a Asia Menor. Salieron a predicar en la palabra del Señor, tuvieron mucho éxito. Bernabé conocía el camino, era de Chipre, los llevó a Chipre, los llevó a otras islas, otros lugares que conocía. Anduvieron muy contentos llevando el evangelio del Señor. Tiempo después dice la palabra del Señor que Pablo le dijo a Bernabé, regresemos a todos los pueblos y ciudades donde hemos anunciado las buenas noticias para ver cómo están los seguidores de Jesús. Siempre la preocupación de un buen pastor, ¿cómo están? ¿Cómo han estado? ¿Qué les ha pasado? Un consejo, una palabra de bendición, una ayuda. Siempre el buen pastor estará dispuesto para hacer esto. Bernabé quería que Juan Marcos lo acompañara, pero Pablo no estuvo de acuerdo. Y es que hace algún tiempo Juan Marcos lo había abandonado en las regiones de Panfilia, pues no quiso seguir trabajando con ellos. Pablo y Bernabé no pudieron ponerse de acuerdo, así que terminaron por separarse. Bernabé y Marcos tomaron un barco y se fueron a las islas de Chipre. De ahí era Bernabé. Por su parte, Pablo eligió a Silas como compañero. Luego los miembros de la iglesia de Antioquía los despidieron, rogándole a Dios que no dejaran de amarlos y cuidarlos. Entonces Pablo y Silas salieron de ahí. Hermanos, nuestro compromiso con Dios, así es. Hay decepciones, hay pruebas, hay traiciones, pero eso no nos va a parar. ¿Saben por qué? Porque siempre lo he dicho, a mí ni el aire me da porque me hagan eso. Si me duele,
me aguanto las ganas de llorar, o lloro si quiero, pero no voy a quejarme porque no está en mí quejarme. Pablo, hermanos, no pudo soportar la negativa de Bernabé y el enemigo los separa, hermanos. No sé si fue Dios para bien o para mal, pero ellos fueron separados, porque en esta vida, en tu compromiso y tu entrega con Dios, tienes que enfrentar decepciones. Una de las cosas que el compromiso con Dios nos ayuda a vencer son los obstáculos de la vida. Y cuando nosotros sentimos que estamos obstaculizados por problemas, por el enemigo, por cosas que vienen a nuestras vidas, la presencia del Señor está ahí para hablarnos a nuestros corazones. Nuestras convicciones que hay dentro de nosotros, nuestra entrega, nuestro compromiso nos hará ver las cosas diferentes, no como las ven las personas que con una palabra se ofenden y se van, no como aquellas personas que no están dispuestas a comprometerse con Dios. Y algunos tristemente dicen, no, porque ahí hay que dar diezmo, mejor no voy. Y esas clases de frivolidades se encuentran en los seres humanos. Qué tristeza, hermano. Mire lo que decía Pablo: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿La traición? ¿La tribulación? ¿La angustia? ¿La persecución? ¿El hambre? ¿La desnudez? ¿El peligro? ¿La espada? ¿Eso nos va a apartar del amor de Cristo? No puede ser, hermanos. Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado, vivo no ya yo, vive Cristo en mí, decía. Cristo vive en mí, y lo que ahora lo vivo en esta carne, lo vivo en la fe del Hijo del Hombre, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esa es mi lealtad hacia Dios, que Él murió por mí, que Él pagó el precio de mi pecado y de mi maldad, que por su gracia bendita aquí estoy. Y sé que no me va a fallar, como les he dicho. Sigue diciendo Pablo, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Por qué no le dan un aplauso al Señor? Y lo declara con todo su corazón. Nada nos podrá apartar del amor de Cristo. Termino con esto, hermanos. Nuestras convicciones, nuestra forma de vivir, nuestro cristianismo está basado en compromiso. Me encontré con unas personas en México que estaban viviendo juntas y la muchacha me presentó y dice, mira mi pareja. Dije, ¿cómo que tu pareja? Pues son familiares míos, amén. ¿Cómo que tu pareja? Sí, dice, mi pareja. Pues no se quiere casar conmigo, dice. Y le digo, ¿y tú? Me dijeron por ahí que te acabas de bautizar. Pues, ¿qué clase de cristiano eres? Y viviendo en pecado con esta persona. Le hizo tanto impacto la palabra, hermano, que se puso a llorar. Y le dije, ¿saben qué? Arreglen su vida delante de Dios y Dios los va a bendecir. Porque así es Dios, hermanos. Dios va a bendecir nuestras vidas cuando hacemos las cosas correctas, cuando nos comprometemos. Los que son casados, ¿les gustaría vivir así nada más al ahí se va? No, al ahí se va, no. Nos gusta la fidelidad, nos gusta que nos atiendan, nos gusta que seamos los primeros. Dios está esperando de nosotros que nos comprometamos con Él. Hermanos, comprométase con Dios.
Comprométase con su iglesia, comprométase con su pastor, comprométase con la nación, comprométase delante de la presencia del Señor, haciendo bien a todas las personas, comprométase con Dios. Dios le va a usar poderosamente a su vida. Y no tendrá que andar pidiendo oración de nadie, porque Dios está en su vida. Pablo se encontró solo, Pablo se encontró con decepción, Pablo se encontró, hermanos, con dolor en su vida. Pero dice, ni lo alto, ni lo profundo, ni otra cosa creada nos podrá separar del amor de Cristo, porque somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ese es nuestro Dios, y Dios va a querer y quiere hacer grandes cosas en su gran alabanza cuando nosotros nos comprometamos, no a medias tintas, no, hermanos, sino que nosotros digamos, somos lo que somos, porque Dios nos ha concedido que seamos. Y entonces los milagros sucederán, y cuando el uno entero sabrá que hay Dios en su gran alabanza. Amén. Hay Dios en su gran alabanza, hay Dios en su gran alabanza, porque su gente es gente comprometida. Lo digo para la gloria del Señor, pero desde el día que yo me convertí al Señor, dije yo, nunca le voy a faltar a Dios. Le dije a mi patrón, después de que el proceso de salvación, hoy que fui ahí, vi a sus hermanos, a un hermano, y dije, gracias a Dios por tu hermano que me dijo, vente a trabajar conmigo. Yo fui y le dije, ¿sabe una de las cosas que le quiero decir, Señor? Yo puedo entrar a las 5 de la mañana, a las 4 de la mañana, a trabajar todo lo que usted quiera y guste, pero a las 5 de la tarde yo me tengo que ir a cumplir con el Señor. Él es mi vida, Él es mi Dios y yo tengo que estar ahí. ¿Le parece bien? Sí, cómo no, con mucho gusto, dice. Y eso, hermanos, fue mi compromiso con Dios. No faltaron muchos días cuando alguien predicó. ¿Quién quiere salir a predicar, ir a predicar a ciertos pueblos? Yo veía que nadie se levantaba la mano. Yo dije, ¿por qué no quieren levantar la mano? Yo levanto la mano sin saber lo que estaba diciendo. Y hermanos, desde entonces he estado sirviendo al Señor. Pero esta noche, 2 noches atrás, Dios me habló y me dijo, comprométete. Y yo pensaba que estaba comprometido. Yo pensaba que estaba haciendo la voluntad de Dios. Y el Señor me dice, comprométete. Compromete a la iglesia. Si quieres que yo haga milagros en sus vidas, comprométanse, hermanos. No somos cualquier cosa. Dios nos escogió, no porque fuéramos guapos o altos, nada de eso. Dios nos escogió y nos hizo un llamado a ver si nosotros nos comprometíamos con Él. Él ha visto tus deficiencias, Él ha visto tus faltas, Él ha visto tu dejadez espiritual, Él ha visto tu maldad en tus ojos, en tu mente, en tu corazón. Él lo ha visto, Él sabe perfectamente eso, no se lo tengo que decir yo. Y usted lo sabe. El salmista decía, mi pecado está delante de mí, yo sé que he pecado delante de Dios. Y esta mañana le decía al Señor, Señor, con cuánta pena te tengo que decir mis pecados que cometí en mi vida, con cuánta pena me tengo que decir, pero Señor, están siempre delante de mí y no lo puedo negar. Vamos a comprometernos con Dios. Pónganse de pie, hermanos, en el nombre del Señor. Y una de las cosas que yo les quiero recomendar es esto. La gente no quiere comprometerse a Dios porque tiene miedo. Es lo más tonto que puede existir en la vida. ¿Cómo voy a tener yo miedo de que Dios se mueva en mi vida? ¿Cómo voy a tener yo miedo de entregar mi vida al Señor? Será poco lo que yo pueda hacer en mi vida para agradar a Dios. Será poco lo que yo pueda hacer de lo mucho que Dios va a hacer en su gran alabanza, de lo mucho que Dios va a hacer en nuestras vidas, de lo mucho que Dios quiere hacer en nuestras vidas.
Tristemente el Señor lloraba y decía, en Nazaret no pudo hacer muchos milagros porque era gente incrédula. Y se tuvo que ir a Capernaum. Capernaum gozó de la presencia del Señor. Muchos de los milagros sucedieron ahí en Capernaum, porque Dios se había manifestado en Jesús, nuestro Salvador, para hacer milagros. Hoy Jesús depende de ti. Hoy Jesús depende de ti. Hoy quiere que tú hagas el trabajo que Él. Hoy quiere que tú ores por los enfermos. Hoy quiere que tú te liberes. Hoy quiere que tú sientas su paz, su perdón, su misericordia en tu vida. Él quiere que tú la sientas para que tú te puedas comprometer con Él y decirle, Señor, aquí estoy. Envíame a mí. Yo voy a ser fiel a tu palabra. ¿Por qué no pasamos al altar en esta mañana en un acto de fe y nos comprometemos delante de su presencia? Y le pedimos al Señor que Él sea el que actúe en nuestras vidas, en nuestros corazones. Hay cosas, hermanos, que parecen imposibles. Pero la niña de nuestros hermanos Flores es un ejemplo de Dios. ¿Quién se puede imaginar que esa niña puede caminar y volver como una niña normal? Nadie lo puede creer. La ciencia, descártenla completamente. Pero Dios es poderoso cuando se comprometan con Él y cuando nos comprometamos con nosotros también. Hermanos Blanco, Dios es poderoso. David, Dios es poderoso. Noli, Dios es poderoso. Y cada uno de ustedes mirará el poder de Dios en sus vidas cuando ustedes se comprometan con Dios. Cuando le digan, sí, Señor, te voy a obedecer. El pueblo de Israel nunca pudo obedecer a Dios en el desierto, pero el día de Pentecostés, Dios grabó su palabra en sus corazones. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en este día? Grabar sus corazones, entrar en pacto con Dios y decirles, Padre, aquí estoy, envíame a mí, yo soy tu siervo, yo soy tu sierva, y vamos a actuar como verdaderos siervos de Dios. Cierren sus ojos. Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Un compromiso es algo que todas las personas deseamos, al menos las personas que amamos, las personas que queremos, las personas que aceptamos la palabra bendita del Señor. Un compromiso es importante en nuestras vidas. Las mujeres, algunas de ellas, si no la mayoría, quieren que se casen con ellas, no solamente que sean usadas, sino que se casen con ellas, que haya un compromiso de matrimonio, de pareja, para que pueda haber un largo tiempo de felicidad. Asimismo, Dios quiere un compromiso con nosotros. Por muchos años Él ha llamado a nuestras vidas porque Él quiere tener una relación personal con nosotros. Pero no se va a llevar a cabo esa relación hasta que nosotros no estemos comprometidos con Él. Cuando nosotros nos comprometamos con Él, toda su gracia, toda su bendición, todo su amor y todo lo que Él es para nosotros se va a realizar. No vamos a ser ricos, no vamos a ser millonarios, no vamos a tener Rolex ni aviones. Nadie lo tuvo y sé que dentro de la obra del Señor no hay por qué tenerlos, porque Dios suplirá nuestras necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria. Algunos dirán, qué deficiente, qué poco ambicioso. Bueno, eso sí es una verdad. No somos ambiciosos esta tierra desaparecerá, esta tierra se terminará, esta tierra sufrirá el castigo
por haberse apartado de Dios. Todos los habitantes sufrirán, los que se han apartado de Dios, sufrirán el castigo de su rebelión, de su pecaminosidad. Sufrirán. Que el Señor tenga misericordia. Por eso digo que Dios quiere que nosotros nos comprometamos para que así Él realice su obra en nuestras vidas. Él tiene muchas cosas para darnos. La iglesia apostólica, la iglesia que empezó en los primeros siglos, era una iglesia de poder, una iglesia comprometida con Dios. Y Dios estaba comprometido con ellos y por eso sucedieron muchos milagros. Y eso es lo que esta mañana estamos buscando delante de la presencia del Señor. Esta iglesia, su gran alabanza, necesitamos estar comprometidos con Dios para que Dios empiece a hacer milagros y maravillas de manera que la gente se sienta espantada, asustada por lo que Dios estará haciendo en nuestros medios. Esa es mi petición, ese es mi deseo, ese es el mensaje que Dios me ha dado en este día para que lo predique no solamente a su gran alabanza, sino a cada una de las iglesias y de aquellos que quieran escuchar la voz y comprometerse con Dios. Dios hará misericordia. Así es que, mis queridos hermanos y amigos, comprométanse con Dios. Dígale sí al Señor. Dígale: Señor, aquí estoy. Úsame en tus manos. Señor, ten misericordia. Si no le conoces, invítalo a tu vida. Es tan fácil decirle: Señor, ven a mi vida. Perdona mis pecados. Me arrepiento de haber sido lo que he sido. Pero quiero que tú vengas a mi vida y hagas el cambio en mi vida. Y Señor, permitas que yo pueda ver tu obra en mi vida. En el nombre de Jesús. Dios lo va a hacer si has hecho esta oración en el nombre del Señor. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Nos vemos la próxima semana.